cefaleas primarias. Y de estas, las más comunes son las migrañas. Ok, aquí vamos. ¿Está bien? Correcto, vamos a ver. Entonces, vuelvo otra vez, repitamos allí, diagnóstico va a ser historia clínica, características de la cefalea y el examen físico. Entonces, lo más importante en el diagnóstico de las cefaleas es la anamnesis. Eso es pregunta de examen, así como se la puse, igualito, ¿ok? ¿Qué es importante en la anamnesis entonces? Entonces, ver las características de la cefalea. Entonces, vamos a la localización, temporal, bitemporal, holocránea, frontal, occipital. Eso es muy importante, te va a dar datos acerca de la cefalea. La duración, son crónicas, son agudas, son subagudas, son esporádicas, no son esporádicas. La gravedad, son intensas, escalan rápido a una EVA 10 de 10, el comienzo brusco o gradual, y la calidad. Entonces esas cefaleas son palpitantes, son constantes, son intermitentes, semejan presión, todo eso es importante. ¿No prenden los aires? Eso es importante. ¿Okay? Ahora, en cuanto a las cefaleas que recurren, ¿qué es importante en cuanto a las cefaleas recurrentes, en las cefaleas que vienen episódicamente? Entonces, es bien importante la edad de presentación. De hecho, uno de los datos bien importantes en la anamnesis de la cefalea son las cefaleas que se producen en los extremos de la vida. Pacientes menores de 5 años, pacientes mayores de 50 años. A esas cefaleas, bandera roja, porque hay algo que no está muy bien y que puede progresar a letalidad. ¿Ok? ¿Cuán frecuentes son los episodios? El patrón de temporalidad es bien importante. Por ejemplo, algunas cefaleas que están asociadas a la presencia de los ciclos menstruales. Hablamos de que las cefaleas son más comunes en las mujeres, en una relación de 2 a 3 por 1. ¿Ok? Muy bien. Y esto es importante, la respuesta a los tratamientos. Inclusive, acuérdense los tratamientos de venta libre. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes no van a llegar con nosotros. Estos pacientes van a llegar después de años de haberse automedicado y muy probablemente vamos a tener que hacer otras exploraciones y otros abordajes de nuestros pacientes. ¿Okay? Ahora, ¿qué voy a preguntarle a mi paciente con cefalea? Esto es las preguntas importantes que nosotros debemos de hacer al paciente con cefalea. Entonces, el inicio, ¿es súbito o es progresivo? ¿Por qué razón? A ver, ¿por qué me interesaría saber si es súbito o progresivo? Una cefalea que entraña urgencia y mortalidad, ¿cómo se presentaría? Súbita. Súbita. Es una cefalea lancinante, es una cefalea súbita, es una cefalea 10 de 10, y esa cefalea me está diciendo que eso es un foco rojo, tengo que mover. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ha tenido ataques previos de cefalea para irlas asociando duración del ataque del dolor. Entonces, menor o mayor de 4 horas, van a ver que en las clasificaciones nosotros vamos a encontrar rangos de temporalidad que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico. Todos estos datos, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirven? ¿Ah? Primero, para llegar a un diagnóstico. O sea, ¿cómo me acerco yo a mi paciente? ¿Cómo sé qué es lo que tiene? ¿Cómo sé qué me puedo basar para diagnosticar? ¿Cómo sé qué le puedo pedir? ¿Qué le puedo solicitar? ¿Qué estudio lo es? A pedir a ese paciente, pues conociéndolo bien, ¿sí? Entonces por eso son necesarios todos estos datos. La localización del dolor es importante. Los síntomas asociados a la cefalea, fíjense, tienen náuseas, tienen emesis, tienen fotofobia, tienen síntomas autonómicos. Estos síntomas vienen antes de o vienen con la cefalea. Entonces todo esto nos va a dar información bien importante para nuestra clasificación. ¿Cuáles son los factores que los precipitan? El estrés, el ejercicio, el tener una actividad, o cuáles son los factores que lo disminuyen? Entrar en reposo, apagar la luz, huir del ruido. Todos esos datos nos van a ayudar para la interpretación de nuestro diagnóstico. ¿Qué medicamentos ha recibido y cómo ha respondido a ese tipo de medicamentos? ¿Y qué morbilidades o comorbilidades puede tener este paciente? El paciente, por ejemplo, sufre de hipertensión, sufre de diabetes, sufre de neuropatía, sufre de asma, o el paciente está en insomnio, está asociado a
a un estrés momentáneo o periódico bien intenso, va a presentar un examen de neurología el 23 de septiembre. Entonces, todos esos datos son bien importantes para nosotros diagnosticar el tipo de cefaleas. Ánimo, los veo medio apachurrados. Esto es emocionante tener conocimiento. ¿No les emociona tener conocimiento? Sí. Es bien emocionante. Vamos adelante. Es bien emocionante. Más emocionante cuando estamos delante de un paciente y ¡ay! Ya sé todo esto. Porque créanme que lo más frustrante es ponerse delante de un paciente que tú digas, ¿y este qué le pasa? O sea, llamen a un médico. Hay que estar bien. En cuanto al tiempo para el diagnóstico, mire, el inicio, ¿qué me interesa? ¿Es súbito? ¿Tiene una intensidad máxima en menos de un minuto? ¿O el tiempo que lleva de cefalea es más de 4 horas? ¿O es menos de 4 horas? ¿El horario es más común al despertar? ¿Es más común en las tardes? ¿Se aumenta con la actividad? Todo eso es importante. En el diagnóstico, la localización, el tipo de cefalea es pulsátil, aumenta con la actividad, la siente como una opresión, lo siente como un corrientazo. Todos esos datos son importantes. En cuanto al tiempo, la cefalea es episódica, es crónica, y entonces la episódica es poco frecuente o es episódica muy frecuente. ¿Qué define una episódica poco frecuente? Es una cantidad de 0 a 9 ataques por mes. Una episódica muy frecuente es de 10 a 14 ataques por mes, pero una crónica es 15 o más ataques de dolor de cabeza al mes que duran 3 meses. Esta definición es bien importante para que ustedes sepan qué cefalea es, si es aguda, es crónica, es episódica poco frecuente y episódica frecuente. ¿Por qué les llamo la atención a esto? Porque en la literatura, cuando ustedes vayan a abordar estos temas, esos son los términos que van a usar. Entonces necesitan saber su definición. ¿Está bien? A ver, empeora con el cambio de posición, cuando el paciente tose, cuando hace maniobras de valsalva, esa cefalea le impide sus actividades diarias. Todos esos datos son bien importantes para el diagnóstico. ¿Qué síntomas están asociados? Entonces es fotofobia, fonofobia, viene asociado con signos autonómicos como tos, lagrimeo, rinorrea. Todo eso nos va a llevar a una orientación, ¿ok? Entonces, para el diagnóstico también tenemos que ver cuáles son los diagnósticos previos utilizados, su comorbilidad, la respuesta al manejo usado, y acuérdense de hacer un examen físico neurológico completo. ¿Está bien? ¿Cuáles son los signos y síntomas que nos llamarían entonces a nosotros la atención? Entonces, primero, ante el paciente nosotros tenemos que definir si este paciente está en estado de conciencia. Porque si es un paciente al cual le viene reportando que inició con una cefalea muy intensa y ahora llega con alteración del estado de conciencia, ¿qué van a pensar que tiene este paciente? ¿Qué es lo más probable? ¿Ah? Que tenga un evento vascular cerebral, una hemorragia, ¿ok? Que tenga eso. O que el paciente haya tenido un traumatismo craneoencefálico. Los abuelitos como yo ya perdemos coordinación. Entonces, ante el piso mojado podemos resbalar, caer, golpearnos en el cráneo y empezar con una cefalea leve. Y resulta que a los 3 meses empiezo con alteraciones en el estado de alerta. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen hematoma ¿de qué tipo? ¿Tipo qué? Subdural, que es un hematoma venoso que puede durar hasta meses en el paciente mayor sin dar ninguna sintomatología. Entonces, todos esos datos son bien importantes. Hay que ver si el paciente tiene debilidad a nivel motora, si tiene cambios en la visión, hay estrabismo, hay diplopia, hacemos fondo de ojo y encontramos edema papilar, o si encontramos déficits neurológicos focales, ¿ok? Déficits neurológicos focales o motores los llevamos a cabo con la escala de para déficit motor, utilizamos la escala de Daniel. ¿Cómo es la escala de Daniel? Estaba en el examen. 0, nada. 1, articula. Número 2, levanta movimientos, moviliza sin vencer la gravedad. Número 3, vence la gravedad. Número 4, vence la fuerza. Número 5,
Normal. ¿Cuál era la respuesta en el examen? 5. 5. Les acabo de dar la razón. Si no son inteligentes, sigan. Aclare eso. Esta cefalea está asociada a hipertensión grave. Esta cefalea está asociada a hipertensión grave. El paciente está inmunodeprimido, el paciente tiene cáncer, el paciente tiene datos de meningios. Entonces todo eso es muy importante. En cuanto, por ejemplo, a la cefalea en truenos, debemos de ver si esa cefalea es intensa y alcanza un pico en algunos segundos. Y eso ya es característica diagnóstico de una cefalea en trueno. ¿Ok? Muy bien. Entonces viene asociada a otro tipo de síntomas sistémicos. Dime. No. Entonces, la cefalea va a empeorar de manera progresiva. La cefalea está asociada, por ejemplo, a ojo rojo o a esclerotomas o a alteraciones fotovisuales. Todo eso nos va a ayudar para el diagnóstico. Ahora, tenemos que hacer una revisión por aparatos y sistemas y vamos a buscar específicamente, hay fiebre, hay vómitos, hay ojo rojo, hay lagrimeo, hay rinorrea, hay acúfenos, ¿ok? El déficit neurológico focal lo vamos a encontrar en este tipo de patologías, encefalitis, meningitis, hemorragias intracerebrales, hematomas. Las convulsiones van a estar asociadas a tumores, encefalitis o alguna lesión ocupante. El síncope al inicio de la cefalea nos va a asociar a una hemorragia del tipo subaracnoidea, y las mialgias o los cambios visuales en pacientes mayores de 50 años nos van a llevar a pensar en arteritis de células gigantes. Por eso es importante los grupos etarios. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos de hacer en la exploración física? Monitorizar signos vitales, realizar un examen general, inspeccionar los ojos, ver campos visuales, revisión del fondo de ojo es bien importante y buscar signos meningios. Esta diapositiva está bien interesante porque es la que nos va a... Se los va a pasar. Es como nosotros vamos a hacer el grupograma del paciente con cefalea. Entonces ustedes van a ver ahí en el grupograma, entonces cómo la cefalea del reciente comienzo, pero más importante, hacer la anamnesis, hacer la exploración y determinar en base a eso si es una cefalea primaria o si es una cefalea secundaria. En cuanto a la anamnesis, ¿qué evolución con al inicio? Que es todo lo que les platiqué. Factores, ¿cuáles son los factores precipitantes? Antecedentes a tratamientos previos y si esos están asociados a factores precipitantes. En cuanto a la exploración, este paciente viene en estado de conciencia o tiene sus signos vitales alterados. ¿Cuál es su examen neurofisiológico? ¿Cómo está el paciente? ¿Tiene signos meningios? Vamos a auscultar, vamos a visualizar, vamos a explorar los pares craneales y vamos a buscar intencionalmente los signos de alarma que nos van a decir si este paciente tiene una cefalea grave que tiene manejo urgente. ¿Okay? Y entonces, en base a eso, nosotros podemos definir este paciente tiene una cefalea primaria o tiene una cefalea secundaria. Y ahí nos seguimos con el siguiente algoritmo. Ahora, ¿para qué les puse esta diapositiva? Esta diapositiva es una clave mnemotécnica que se denomina SNOP y nos sirve para el diagnóstico de las cefaleas secundarias. Entonces, SNOP son todos los síntomas que van a estar asociados a un paciente que tiene cefalea, de la cual nosotros estamos pensando que es una cefalea secundaria. Entonces, ese es sistémico, toda nuestra evaluación sistémica del paciente. N es su evaluación neurológica. El O es la aparición, si es de inicio gradual o brusco. La O también significa la edad, menos de 5 años, más de 50 años. Y las P's, antes eran 4 P's, ahorita ya han crecido hasta 10 P's, que es progresión en el tiempo, patrón del dolor, si se precipitan con maniobra o ejercicio, si son posición dependiente, si están asociadas a la patología ocular, si están asociadas al puerperio, si son postraumáticas y si están asociadas al consumo de medicamentos. Entonces, todas esas no pies les va a servir para evaluar a un paciente
el cual están ustedes pensando que tienen una cefalea secundaria. Y este es como nosotros podemos hacer el programa diagnóstico de las cefaleas primarias y de las cefaleas secundarias. Ahora, ¿qué estudios nos van a servir para el diagnóstico de las cefaleas? Entonces, miren, aquí hicieron un comparativo en donde hicieron 6.625 neuroimágenes con TAC y del otro lado hicieron 1.070 neuroimágenes con resonancia magnética. ¿Qué tipo de anormalidades encontraron en la tomografía? 0.4%. ¿Cuánto de anormalidades en la resonancia magnética? 0.6%. Eso no es apreciable. Entonces, las tomografías y las resonancias magnéticas para la definición de la cefalea primaria como diagnóstico no nos dan mayor información. Casi siempre se van a ser reportadas como normales, ¿ok? Entonces, allí el diagnóstico va a ser clínico, examen físico, anamnesis, ¿ok? Muy bien. Ahora, si estás pensando en las secundarias que aplicas, pues no 10. Entonces ves en tu detalle cómo fue la revisión de los síntomas, cómo fue la revisión neurológica, cuál es la edad, cómo apareció y las P's que están asociadas. Entonces, en base a eso vas a solicitar los exámenes, ¿ok? Entonces, aquí dice, ¿cuándo es esta diapositiva? Es bien importante, esta es pregunta de examen, ¿ok? ¿Cuándo sí en el diagnóstico de una cefalea vas a solicitar un estudio de neuroimagen? ¿Cuándo sí? ¿Ok? Número 1, cuando el paciente reporta una aura prolongada. Número 2, cuando hay datos de focalización. Número 3, cuando la cefalea inició tardíamente en la vida, mayor de 50 años. Número 3, cuando hay aura, pero no hay una definición de una cefalea migrañosa. Y número 6, siempre en todas las post-traumáticas. ¿Ok? ¿Está bien? Ese hay que aprender. ¿Ok? Y siempre, en cuanto al diagnóstico, está esta campaña de Choosing Wisdom. Seamos sabios en ver a qué paciente le vamos a pedir realmente estudios de imagen o estudios bioquímicos. No los pidamos ahora sí como hacemos allá en el hospital, ¿no? Copia y pega. Copia y pega, este paciente de dolor de cabeza, pierde todo esto. Exploremos, hagamos biología y utilicemos bien el tema. Ok, entonces, vamos a empezar a hablar de migraña en la próxima clase.